Podcast de la ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Bienvenido al programa La Biblia Hoy. Te saluda el pastor Gustavo Jauregui junto con mi esposa Marta. Bienvenidos. Qué bendición estar nuevamente juntos aquí, compartiendo la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia hoy nos dice para los problemas familiares, servicio a Cristo, todo lo que nos rodea como hombres y mujeres de Dios, cómo trabaja, cómo actúa la Biblia hoy en nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con un muy lindo tema que se relaciona con el espíritu del anticristo. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por este privilegio, Señor, de poder servirte a través de la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por cada corazón que va a estar escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo malo, como dice tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que va a guiarnos, tanto a mí como a mi esposa, a compartir la palabra, y es aquel que va a guiar los corazones que escuchen la palabra de Dios el día de hoy. Señor, nos ponemos en tus manos, guárdanos de todo mal en este tiempo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. 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 Qué interesante este tema. Era interesante allá en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? 2000 años atrás. Y qué interesante el día de hoy, entender lo que es el espíritu del anticristo. Y queremos comenzar diciendo que anti en griego puede significar contrario u opuesto a Cristo, pero también puede significar en lugar de Cristo. Aquí el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 4, si usted lo quiere buscar, nos va a dar una idea relacionada del espíritu, o relacionada en cuanto al espíritu del anticristo, cuando escuchamos doctrinas, o escuchamos comentarios, o filosofías, o dogmas que no pertenecen a la palabra de Dios. Sabemos que el espíritu del anticristo también puede estar en todo lo que nos rodea, ¿verdad? En los medios de comunicación. Puede estar aun cuando recibimos doctrinas dentro de o a través de alguna secta. Hoy nos vamos a enfocar en lo que el apóstol Juan nos enseña, qué significa proclamar o tener el espíritu del anticristo en relación a lo que es la declaración de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si usted tiene ahí Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a ver un poquito el capítulo 4, versículo 1. Ahí donde dice: Amados, no creáis. Tenemos que entender, hermanos, que las cuerdas vocales del ser humano trabajan de acuerdo a la realidad espiritual que habita en esa persona. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca? Cuando hablamos podemos hacerlo de acuerdo a la verdad de Dios o podemos hacerlo de acuerdo al espíritu de error. Es interesante reconocer que todos aquellos que no tienen a Cristo y que proclaman su verdad o lo que creen o una idea o una filosofía
de alguna manera ellos creen que están en la verdad. Lo que su mente y su corazón les motiva a decir y en lo que creen, en lo que han puesto su fe, es lo que declaran. Pero nosotros hablamos de acuerdo a la verdad de Dios y no tenemos el espíritu de error. Por eso acá el apóstol Juan, a través de estos versículos, nos pide que no creamos a todo espíritu o a toda palabra o a toda boca que habla cosas que no son de Dios. Los que seguían al docetismo, así en el primer siglo, a partir del primer siglo, ellos por ejemplo decían que Cristo había venido solo en apariencia de carne, pero que nunca había sido establecido o había llegado al mundo como un hombre de carne y hueso, siendo el Hijo de Dios. Ahí el apóstol Juan sigue diciendo, sino probad. La palabra probad significa en griego, hermanos, que todo mensaje que recibe y procesa nuestra mente debe ser probado. Está hablando de como los metalúrgicos, ¿verdad? O los que estaban probando los metales, el oro, la plata, los diferentes procesos que usaban para reconocer la riqueza en ese metal. Todo mensaje que recibe y procesa nuestra mente debe ser probado. De la misma manera que un metalúrgico prueba con ácido los diferentes metales. Fíjese qué interesante lo que dice acá este autor. Si lo que recibimos pasa la prueba bíblica, es aceptable y podemos agregarlo a nuestro bagaje de conocimiento. Aún el mensaje de un ángel debe ser probado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que dice 2 de Corintios 11:14? Aquí mi esposa Marta lo va a estar leyendo. Amén. Y dice así, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén, amén. Si un ángel del Señor se nos presentara, que no es del Señor, ¿verdad? Si un ángel se nos presentara y trae, como dice también Pablo, un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema, sea maldito. Sigue diciendo en el versículo 1 el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas. Ahí las dos palabras falsos profetas, hermanos, el Señor ya nos había advertido en cuanto a esta situación. Si usted se va ahí a Mateo, encontramos ahí Mateo capítulo 7, versículo 15. Fíjese lo que el Señor Jesucristo dice en este evangelio. 7:15 dice la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué interesante que el mismo Señor Jesucristo nos da la idea de que tenemos que tener cuidado. En el 24:11, también de Mateo, el Señor declara, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando el apóstol Juan dice han salido por el mundo, entendamos que esto es permitido por Dios. Entendamos que el Señor está en control absoluto de su creación. El Señor prueba muchas veces si recibimos o rechazamos la seducción que provoca en nosotros tal vez escuchar cosas nuevas. Tengamos cuidado, hermanos. En el versículo 1, Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, qué interesante, ¿verdad? Continuamos entonces con el versículo 2, primera de Juan 4, versículo 2, y dice de esta manera, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Todo aquel que dice conocer a Dios y hablar de parte de Dios debiera confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica? Implica primero el reconocer que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Segundo, implica reconocer que su encarnación a través de María fue un hecho histórico. También significa que Cristo continúa derramando
sobre su creación, sus benditos efectos y sus virtudes. Amén. Lo que sigue, por ejemplo, en carne, esa palabra, para los que dicen que no vino en la carne, siendo Dios, no podría haber pagado el precio por nuestra salvación y nuestro perdón de pecados. Allí en 1 de Juan 2:2 el pastor va a leer qué es lo que dice esta escritura. Amén. Y dice 1 de Juan 2:2, y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si Cristo entonces no hubiera venido en carne, Dios no hubiera podido pagar, o Él no hubiera podido pagar por los pecados. Segundo, asumiendo el papel de hombre, solo así podía morir por nosotros, porque pues la muerte, de otra manera Dios no hubiera podido hacerlo. Amén. Allí en Hebreos 2:9, yo quiero leerles el versículo y dice de esta manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por Amén. todos. Amén. La muerte en la carne de Cristo expresa su amor hacia nosotros. Si negamos que Dios ha venido en carne, negamos el amor de Dios y también arrancamos la raíz que produce todo verdadero amor de Amén. parte del creyente hacia los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 11, dice de esta manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos Amén. a otros. Amén. Y yo sé que a lo mejor lo que vamos a decir ahora para muchos no es muy lindo o posiblemente no lo puedan tolerar, pero Roma, con su dogma de la Inmaculada Concepción de María, niega la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si María hubiera sido engendrada del cielo, su Hijo Jesús no vino en carne. Si no vino en carne, toda la obra de Cristo se anula totalmente. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Y nos dice el apóstol Pablo ahí en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como compartía Marta, por ejemplo, esta conocida doctrina de Roma, en el año 1854 fue declarada como válida, para que todo el pueblo católico la respetara. Pero qué interesante reconocer que echa por tierra todo lo que el apóstol Juan, en Primera de Juan, nos pide que se declare en cuanto a Jesucristo de Nazaret, si es que realmente creemos que Él es Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Ahí en 4:3, seguimos ahí en 1 de Juan 4:3, y todo espíritu, fíjese qué interesante, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús como venido en carne
y actuando eternamente en todos sus oficios y divinidad, no es de Dios. Ese se le puede llamar espíritu de anticristo. Todo aquel que recibe o declara sectas, dogmas, grupos esotéricos, el humanismo, la psicología secular que niega la presencia de Dios, todo lo que se refiera a el estudio de los espíritus, todo lo que sea la cientología, ¿verdad? Que en realidad antiguamente es lo que se conocía como espiritismo. Todo lo que nuestra mente, nuestro corazón recibe, hermanos, probémoslo como se probaba el oro o se prueba el oro y los diferentes metales. Tiene que pasar la prueba. Tiene que pasar la prueba donde lo que recibo el Espíritu Santo me va a mostrar si automáticamente debo cancelar, cerrar mis oídos a lo que estoy escuchando o no. Fíjese qué importante que otra vez encontramos los dos caminos, ¿verdad? Así como el que tiene a Cristo es salvo, el que no ha declarado a Cristo como Señor, no va a ver la eternidad con Cristo. De la misma manera, con lo que escuchamos, o recibimos lo que viene de Dios, o estamos recibiendo lo que viene del diablo, de Satanás, a través de esta persona o este grupo que está hablando inspirado por un espíritu de anticristo. Y finalmente, ya para ir cerrando este bloque de Primera de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese que el apóstol Juan nos dice: ustedes tienen el sello del Espíritu Santo, ustedes tienen lo que no tienen a Cristo, no tienen en su espíritu. Prestemos atención en este último tiempo, en esta iglesia de la Odisea, hermanos, prestemos atención a lo que nuestros oídos escuchan, a lo que nuestra mente procesa, a lo que permitimos que siga entrando en nuestro hogar. Como creyentes ya hemos vencido a todo lo que venga de las falsas religiones e ideas. Y te dejo con estas 3 preguntas, hermano, hermana. Si estás permitiendo que algo diferente de la palabra de Dios esté llegando a tu vida, tus hijos, tus nietos, tu casa, tu lugar de trabajo o tu espacio de trabajo, te dejo con estas preguntas. ¿Por qué a veces como cristianos seguimos escuchando falsos espíritus? ¿Por qué a veces como cristianos dudamos de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, de las promesas de Dios? Y por último, ¿por qué olvidamos a veces que el Espíritu del Creador del universo nos ha sellado por toda la eternidad? No necesitamos conocer nada más. Abramos la Biblia, la palabra perfecta de Dios, hermano, hermana, cada día. Ahí está la verdad, ahí está la vida, ahí está el camino, ahí está lo que es y lo que será para toda la eternidad, con nosotros y en nosotros, la presencia de Cristo Jesús. En nuestra oración, que el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo te den la sabiduría para a partir de hoy reconocer el espíritu de error, reconocer si hay un espíritu de anticristo en lo que estás recibiendo y declarar solamente el espíritu de la verdad de la palabra de Dios. Ya volvemos en un minutito de anuncios. Ya nos encontramos en el segundo bloque. Bendiciones. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558
Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Bendiciones nuevamente, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando este tiempo radial en Radio Oasis, el programa La Biblia Hoy. Vamos a entrar en este segundo bloque, un bloque donde vamos a tratar de mostrar a los padres que tienen hijos adolescentes o aquellos, en aquel caso, ¿verdad?, abuelos, que a lo mejor están a cargo de nietos adolescentes. Vamos a hablar de un tema bastante difícil, pero que es totalmente actual. Y vamos a hablar de la pornografía en los jóvenes. Antes que nada, antes de comenzar en tema, mi esposa va a comenzar con este bloque, hay un sitio de internet donde usted puede comunicarse, o los jóvenes pueden comunicarse para buscar ayuda si están sufriendo algún tipo de adicción a la pornografía o algún tipo de abuso. Es un programa nacional y se llama Childline and Abuse Registry. Es totalmente confidencial y de ahí hemos sacado algún tipo de información relacionado con, lamentablemente, este incremento de la pornografía en los jóvenes. Childline and Abuse Registry. El llamado es gratis. Y tanto papá, mamá, joven, abuelo, abuela, si usted necesita declarar algo que está sucediendo con sus hijos, sus nietos, ese es un correcto lugar donde comenzar a buscar ayuda. Amén. Y qué triste, ¿verdad?, que nuestros jóvenes hayan sido contaminados con este flagelo, ¿verdad?, que es la pornografía. Y como todos sabemos, es tiempo de verano, ha llegado el tiempo donde los niños ya no van a la escuela. Esto significa que vamos a pasar más tiempo con ellos. Tal vez para algunos habrá algunos días de vacaciones con familia o amigos, pero también significa que para los padres encontrar el balance entre las demandas del trabajo y el tiempo libre que tendrán ahora los hijos. Mientras este es un tiempo lindo para relajarse, es también muy importante que levantemos la guardia en ciertas áreas de nuestra vida familiar. Ahora más que nunca, los padres y abuelos necesitamos estar monitoreando las cosas que nuestros hijos y nuestros nietos miran en la internet. Vamos a estar leyendo 2 versículos antes de seguir, y uno es 2 de Corintios, que lo va a estar leyendo el pastor. Amén. Y 2 de Corintios 2:11 está relacionado con esta situación, esto que había sucedido en la iglesia de Corinto, donde este joven lamentablemente estaba teniendo relaciones con su madrastra. 1 de Corintios lo nombra, capítulo 5, pero en 2 de Corintios, relacionado con esto y al perdón y a la restauración que había sufrido este joven de parte de la iglesia y de Pablo, ahí en el 2:11, en el 2:10 vamos a comenzar, dice Pablo: y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y relacionado con lo que estamos compartiendo en este bloque, dice el 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Y vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice de esta manera: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, los primeros que caen son nuestros hijos, son nuestros jóvenes, y por eso tenemos que estar no solo luchando en oración, sino también viendo lo que ellos están mirando. En la internet hoy día aparecen cosas que ni siquiera muchas veces nosotros nos imaginamos. Y yo quiero comentarle algo. De acuerdo a Google Analytics, la búsqueda de pornografía de parte del adolescente ha aumentado un 4.700%. Y usted dirá, hermana, se equivocó, no puede ser, casi 5.000 veces más. Lamentablemente en el tiempo de verano esto es lo que sucede. Los niños, cuando los padres o los abuelos tienen que trabajar, pasan mucho tiempo solos. Y de la única manera que muchos se entretienen es en el teléfono, en la computadora. Y hoy día, así como nosotros quizás usamos esos medios para lo bueno, hay mucha gente que lo usa para los malos. Hay reportes que indican que solo el 3% de varones y el 17% de las niñas nunca han buscado pornografía en la internet. Es un porcentaje muy bajo. Todo lo demás, de alguna manera u otra, ha estado involucrado en esta maldad. Amén, amén. Hermanos, estemos atentos. Siempre, muchas veces uno se confía, ¿verdad? Y cuando llega lamentablemente la noticia o descubrimos en nuestros hijos o nietos, la primera pregunta que hacemos, ¿cómo puede ser? Si conocen la palabra, si conocen a Cristo, si han servido en la iglesia. No nos quedemos, hermano, hermana, no se quede con lo que los jóvenes o los niños le dicen. Investiguemos. Common Sense Media ha reportado también que un alto porcentaje de teenagers pasan alrededor de 9 horas por día durante el verano buscando entretenimiento en sus teléfonos y computadoras. En 2015, una empresa del gobierno de encuesta llamada Childline, que es la que nombramos primero, hizo un seguimiento de 700 niños y niñas entre 10 y 16 años. Ellos encontraron que 1 en 5 habían visto imágenes pornográficas que les habían provocado disgusto, pero también angustia en su mente, en su corazón. Peter Lever, director de Childline, dice: sabemos por los jóvenes que se conectan con nosotros buscando ayuda para salir de esta adicción, que la pornografía es una parte regular, lamentablemente, de sus vidas de todos los días. ¿Cuáles son los efectos negativos de la pornografía en un niño o en un joven? Los jóvenes han reportado ellos mismos a Childline que mirar pornografía los hace sentirse deprimidos, les hace sentir una presión muy grande para comenzar a tener actos sexuales, los cuales no están preparados todavía para llevar adelante. El niño joven no está ni física, ni emocional, ni espiritualmente listo para comenzar una vida sexual activa, la cual la Biblia nos enseña que debe realizarse solamente entre esposo y esposa. Ahí en Génesis 2:24, bien claro nos dice la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La Asociación Americana de Pediatras concluye también que los niños jóvenes sufrirán efectos negativos si son expuestos a la pornografía. Fíjese, estamos hablando en este caso de una asociación secular, no es cristiana, la Asociación Americana de Pediatras. Pero ellos reconocen por los casos que han tratado que la pornografía va a provocar efectos negativos. Lamentablemente hay veces hasta el final de la vida de estos jóvenes. Estos efectos que ellos han registrado pueden ser falta de descanso, trastornos mentales, conducta violenta y dificultad para establecer relaciones maduras cuando llegue el tiempo de establecer una familia. ¿Por qué? Porque todo lo que el joven, lo que el adolescente ve
en un sitio de pornografía no es la realidad. No es la realidad de lo que va a vivir como esposa, como esposo cristiano. No es la realidad de todos los días. Y puede llegar a sentirse frustrado, aún a nivel íntimo, cuando tenga que llevar adelante su matrimonio, su familia y establecer un futuro como familia hasta que la muerte los separe. Amén, qué triste, ¿verdad? Y tenemos que entender una cosa, todo esto, en todo esto, ¿quién está detrás? Es Satanás. Satanás trata de ocupar la mente de nuestros jóvenes y no lo hace con nada bueno. Otra cosa que tenemos que, efectos negativos que me gustaría comentar en esto, es que los niños pierden su inocencia, pierden esa inocencia que tienen y Satanás trastorna sus mentes. Mientras necesitamos ser proactivos al mencionar o a monitorear nuestros hijos, debemos recordar que tenemos sobre ellos gran influencia. Tengamos conversaciones apropiadas dentro de la familia, hablemos con ellos, toquemos temas, preguntémosle qué están mirando. Si usted me acompaña allí a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice de esta manera: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas veces lo primero que hacemos es enojarnos, pero no entendemos que nuestros hijos necesitan nuestra comprensión. Seamos prontos para oír, tardos para hablar, como dice la palabra, tardos en enojarnos. Otra cosa, motivemos a nuestros hijos a que entiendan que nuestro hogar es el lugar más seguro para discutir todo este tipo de preguntas, para discutir todo tipo de temores y también de adicciones que los pueden estar afectando de una manera negativa. Amén, amén. Y algo importante, hermanos, también recordar, el cambio debe comenzar desde nosotros. Los jóvenes, aunque pareciera que no, pero ellos prestan mucha atención a las cosas que hacemos y a las cosas que decimos. El compás moral de nuestra descendencia se va formando a través de nuestros ejemplos. Seamos no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y en este cuarto punto, en cuanto a consejos prácticos, vamos a la realidad, vamos a hablar un poquito de lo que realmente sucede muchas veces aún dentro de familias cristianas. Si como padre, si como madre, usted está sufriendo una adicción de pornografía, hoy es el día que usted puede comenzar el camino hacia la libertad. Hermano, hermana, no pretendamos que nuestros hijos o nietos caminen una vida sin adicción a la pornografía, si ellos están viendo que usted está participando de ello. Y saquémonos un poquito la coronita, ¿verdad? Creyendo que en las familias cristianas esto no puede suceder. Si usted supiera la cantidad de veces que en las consejerías que tenemos bíblicas con mi esposa, encontramos que hay padres, madres de familia que están con cierta o están pasando por cierta adicción a la pornografía. Hoy es el día que usted debe comenzar el camino hacia la libertad en Cristo. No espere, pensando que tal vez su hijo no se da cuenta de lo que está sucediendo. Las posibilidades son que su hijo ya sabe lo que usted está haciendo y es muy probable que ya lo esté imitando. Busque ayuda de un consejero bíblico para que pueda orientarlo en la palabra de Dios, para que pueda haber liberación en tu alma a través de la sangre de Cristo. También busque ayuda también para entender cómo comenzar una vida libre de adicciones en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios. Amén. Y como dije recién, acordémonos que Satanás está en control de todo esto. Nosotros, como adultos, padres y abuelos, debemos estar en guerra constante contra el enemigo porque él quiere destruir
las vidas de nuestros jóvenes. Cuanto más joven la mente y el alma es arruinada, más difícil cuando son grandes el poder tener una vida normal. No perdamos tiempo en otras cosas que no son tan importantes y dediquémosles más tiempo y más comprensión a aquellos que realmente nos importan, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Amén. No se quede con lo que los jóvenes le dicen. Nuevamente lo ponemos en la mesa, hermanos. No permita que su hijo o su hija le diga: ahora voy a tener la puerta cerrada de la pieza porque necesito intimidad. Si están viviendo con usted, usted tiene el derecho y la obligación moral y como cristiano de decirle: la puerta se queda abierta y cada 10 minutos voy a venir a chequear lo que estás mirando. Pongamos más tiempo y sabiduría en supervisarlos. No nos quedemos solamente con lo que ellos dicen. Chequeemos personalmente los teléfonos, las computadoras, cuando van a pasar la noche a lo mejor en casa de algún amigo o amiga de la escuela. Hermanos, tengamos mucha idea de con quién van. Nos ha pasado hasta en nuestra familia, con una de nuestras nietas, donde se le abrió la puerta a pornografía en el teléfono cuando se decidió, o una de nuestras hijas decidió que era muy seguro que ella fuera a la casa de su amiga. Le digo una cosa: esta muchachita amiga que le presentó a nuestra nieta la pornografía en el teléfono es la hija en Texas de una directora de jóvenes en una iglesia perfectamente establecida, una iglesia cristiana. Desconfiemos de todo, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y si usted, papá, mamá, abuelo, no está entrenado en la nueva tecnología, hable con su pastor, hable con jóvenes en la iglesia, líderes, jóvenes que estén espiritualmente sanos. Explique sus temores, que lo ayuden a entender o a chequear cómo usted puede estar al tanto de lo que su descendencia está mirando en el teléfono. Y recordemos, tanto si usted está pasando por este problema, o si alguno de sus hijos o nietos está pasando por este problema, nunca es tarde para comenzar una vida libre de adicción. ¿Cuáles son los primeros síntomas de chequear la pornografía en los jóvenes? Se van a aislar, no van a querer hablar, comienzan a tener palabras o movimientos o actitudes violentas. Lo principal, la depresión, el aislamiento, hay enojos tremendos cuando se les quita el teléfono o cuando se les prohíbe mirar la computadora. ¿Por qué? Porque ya cuando llega a ese punto, lamentablemente, el enemigo ha logrado captar la mente, la emoción, las decisiones de estos jóvenes a través de la pornografía. Tengamos cuidado en verano, hermanos. Como hemos dicho, como dijo Marta, en verano se multiplica el 4700% la posibilidad que su hijo, su hija, su nieto, su nieta esté buscando pornografía. Pongámonos en la mano del Señor y que el Señor te dé la sabiduría para poder enfrentar esta situación. Bendiciones, hermanos. En un minutito después de estos anuncios seguimos con el último tema, el milenio. Ya volvemos. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos.
perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermano, hermana, amigo, amiga, aquellos que han estado escuchando el programa, y bendiciones también, por supuesto, a aquellos que a lo mejor recién se agregan a este último bloque de La Biblia Hoy. Vamos a estar hablando de un tema profético expresado por la palabra de Dios, y es el tema del milenio. Nosotros, como premilenialistas, nosotros consideramos que va a haber un reino de 1000 años sobre la tierra, como lo declara el capítulo 20, allá en el libro de Apocalipsis. Y hay diferentes profecías, diferentes promesas de Dios dadas desde el Antiguo Testamento que van a ser cumplidas en ese milenio, donde el mismo Señor Jesucristo va a gobernar su creación, esta tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Una porción bastante importante de la Escritura se relaciona con este tema del milenio. En el Antiguo Testamento y parte del Nuevo podemos entender también cuál va a ser el carácter del milenio, cuáles van a ser las condiciones del mismo. Y en el reino milenario, los propósitos de Dios debemos entender que serán completamente realizados en la tierra. Volviendo al primer bloque, cuando hablamos de estar muy atentos a lo que recibimos, ¿verdad? ¿Qué espíritu recibimos en cuanto a doctrina? La Biblia nos enseña de un reino milenario literal, un reino milenario en la tierra, un reino milenario donde Cristo va a estar gobernando. ¿Cuáles son los pactos que van a cumplirse? ¿Cuáles son, qué significa el milenio o qué va a suceder en el milenio en cuanto a Satanás, en cuanto a Cristo? Ya empezamos con el tema en cuanto al milenio y los pactos de Dios con Israel. Amén. Vamos entonces al primero. Vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham. Las promesas de este pacto con respecto a la tierra y a la descendencia se cumplirán en la era milenaria. Si usted me quiere acompañar a Génesis capítulo 15, versículos del 17 al 21, dice de esta manera: Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Y el pastor va a leer en Ezequiel capítulo 34, versículo 13. Amén. Esta promesa de parte de Dios para su pueblo. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Amén. La perpetuidad de Israel, su posesión de la tierra y su herencia de bendiciones están directamente relacionados con el cumplimiento de este pacto, el pacto de Dios con Abraham. Amén. Vamos a ver el pacto davídico. Las promesas del pacto davídico con respecto al rey, al trono y a la casa real las cumplirá el Mesías en la era milenaria. Y el pastor va a estar leyendo dos escrituras, una en Jeremías y la otra en Ezequiel. Amén. Para usted, hermano, hermana, amigo, amiga, que le gusta escribir los versículos, Jeremías 23
del 5 al 8, y dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. Ahí rey, usted chequee que está con R grande, habla de Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y también ahí en Ezequiel 34, 23 al 24, dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Amén. Amén. En el pacto davídico debemos entender que cuando se cumpla en el milenio, hermanos, como leíamos recién en Ezequiel, el Señor Jesucristo va a estar gobernando desde Jerusalén, y el rey David, resucitado como todos nosotros, va a ser co-gobernante juntamente con él. Amén. El hecho entonces de que Israel tendrá un reino sobre el cual el hijo de David reinará como rey está basado en este pacto davídico. Amén. ¿Qué se cumplirá entonces en el reino milenario? El pacto de Dios con Abraham, el pacto davídico relacionado con la descendencia a través de la cual iba a llegar el Mesías a través de la tribu de Judá. Algo que se va a cumplir también es el pacto palestino. El pacto palestino está relacionado con el cumplimiento de la promesa de la tierra. En el reino milenario, hermanos, debemos entender que Israel va a habitar la tierra que le fue prometida allí en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar leyendo Isaías 11, 11 y 12, y después vamos a estar leyendo Isaías 65, 9. Amén. Isaías 11, 11 y 12 dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón en las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y Isaías 65, 9 dice de esta manera: sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la heredad, la tierra, y mis siervos habitarán allí. Amén. El pacto con Abraham, el pacto davídico, el pacto palestino, y qué precioso que también en el reino milenario las promesas y la profecía del nuevo pacto va a ser establecida. La promesa del nuevo pacto según las cuales la nación tendrá un nuevo corazón, el perdón de pecados y la plenitud del Espíritu Santo se cumplirán en la era milenaria. Fíjese lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y fíjese lo que dice Romanos 11, del 26 al 29. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros,
pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. El pacto de Dios con Abraham, el pacto davídico, el pacto palestino, el nuevo pacto para Israel, por supuesto también para nosotros como gentiles. Recordemos que la iglesia de Cristo es levantada antes que comiencen esos últimos 7 años de tribulación sobre la tierra, y al final de los 7 años Cristo vuelve para establecer su reino milenario vuelve con sus ángeles, vuelve con su iglesia, ya con cuerpos resucitados. ¿Quiénes van a estar en el reino milenario? Los judíos que hayan sido salvos, los que hayan pasado los 7 años de tribulación creyendo que el Mesías volvía, también los que hemos vuelto como iglesia con Cristo. Todas estas situaciones, estos pactos se van a cumplir cuando comience el reino de 1000 años. Vamos a hablar también ahora un poco en cuanto al milenio en relación a este personaje llamado Satanás. Amén. Una cosa que va a pasar inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, Satanás será atado por 1000 años. Si usted me quiere acompañar allí a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 3, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás, como Dios de este siglo, como lo dice allí 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, es el Dios de este siglo. Y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ser el Dios de este siglo ha llevado a cabo su obra para derrotar y destruir el propósito y el programa de Dios sobre su creación. La era milenaria ha de ser la era en que la justicia divina se manifestará. Yo le voy a pedir al pastor si puede leer Isaías capítulo 11, versículo 15. 5. Versículo 11. 11:5, perdón. Y dice la palabra de Dios: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablando, por supuesto, en cuanto al Mesías. Amén. Y este va a ser un tiempo, hermanos, como ninguno nos hemos podido imaginar. Toda fuente externa de tentación se quitará para que el hombre pueda experimentar cómo es vivir fuera de la influencia satánica. Es una época, hermanos, que debemos esperarla con todo nuestro deseo y nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Y no nos va a dar el tiempo para compartir cuál es la relación del milenio con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a completarlo, si el Señor lo permite, en nuestro próximo encuentro, porque es muy importante también qué va a hacer el Señor Jesucristo en el milenio, cómo va a actuar, cómo va a derramar justicia, cómo va a derramar misericordia. Vamos a tener un nuevo templo, no va a haber nuevo templo. Vamos a investigar un poquito ahí también el libro de Ezequiel, del capítulo 40, 42 en adelante. Lo que sí, vamos a decir que es evidente que no podrá haber ningún reino teocrático sin la presencia física del Señor Jesucristo. Todo el reino milenario depende de su regreso a la tierra. Recordemos el primer bloque. ¿Qué estamos escuchando, hermanos, hermanas? ¿Qué estamos escuchando de las sectas que golpean la puerta ahí muchas veces los días sábados?
cómo nos quieren confundir en cuanto a qué es el milenio, quién va a estar en el milenio, quién gobierna en el milenio, quién va a gobernar en el milenio de acuerdo a nuestra bendita palabra, el Señor Jesucristo, gobernando desde Jerusalén, sobre toda la tierra, sobre toda su creación. Todo el reino milenario entonces depende del regreso de Cristo a la tierra, tal como la Biblia lo promete. Todo lo que exista en el milenio tendrá su origen en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha de revelarse y manifestarse a todo ojo en la tierra. ¿Se acuerda? Con la palabra dice que todo ojo le verá. El milenio, para terminar, será el período de la completa manifestación. Qué precioso esto que dice este autor, este teólogo. El milenio será el período de la completa manifestación de la gloria absoluta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Hay veces que da tristeza y hay veces que da hasta risa cuando muchas personas dicen o declaran o hacen, quieren hacer creer que los cristianos que creemos la palabra, que estudiamos, que coordinamos la palabra, somos ignorantes o que solamente buscamos respuesta a algo fácil para no lidiar. Alguna vez me han dicho en esto, el cristiano busca en la Biblia y lee y cree todo porque no quiere lidiar con la realidad que tiene en su vida alrededor. Nosotros como cristianos creemos que es todo al revés. Qué triste aquellos que nunca han buscado respuesta a todas sus preguntas en la palabra de Dios, en la Biblia. Seguimos entonces, si el Señor lo permite, con la segunda parte de El milenio asociado con Cristo y la presencia de Cristo en la tierra en nuestro próximo encuentro. No nos queremos despedir, amigo, amiga, si has escuchado este programa, si es la primera vez que has escuchado versículos bíblicos, si hay en tu corazón este deseo de buscar del verdadero Dios, la respuesta está en Cristo. El Señor Jesucristo allá en Juan, apóstol Juan, el Evangelio de Juan 14:6, declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El mismo apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, declara, inspirado por el Espíritu Santo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista para en este momento recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué te garantiza esa declaración si la haces con fe desde tu corazón? Te garantiza la vida eterna y el perdón de pecados, como lo declara la perfecta y preciosa palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacer esa confesión de fe delante de tu Señor y delante de sus ángeles escogidos? Si quieres repetir después de mí: bendito Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú naciste de la Virgen María. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y yo creo que tú resucitaste al tercer día. Y yo creo que tú me defiendes ahora como mi abogado, porque estás a la diestra del Padre. Yo te doy gracias, Padre, por esta decisión que has permitido que yo tome. Y te doy gracias porque ahora yo me declaro hijo de Dios, según tu palabra, por este sello del Espíritu Santo, por haber recibido a mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, hermano, hermana, ahora en Cristo se te ha declarado hijo de Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, se te ha dado autoridad como hijo, como hija de Dios,
Compra una Biblia, busca una iglesia cristiana evangélica donde recibir la palabra y rodéate de una familia cristiana, de una familia de Dios que te ayude a caminar en este precioso caminar como hijo, como hija de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos un día más en la Biblia hoy. Bendiciones. Dios les bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558, o puedes visitarnos en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street, en la ciudad de Ventura. Nuestros horarios de servicio son: martes y miércoles, estudio bíblico en los hogares a las 6:30